Ya, este es el inicio del especial de 40 horas de productividad en 40 horas para Chile. 40 horas que se conviertan en 20 horas. Imagínate trabajar 20 horas Sí, bueno, si a quieres. la semana, serían 4 horas al día. Claro, si quieres parecerse a Surinam, maravilloso. Pero no me interesa. Maravilloso. Bueno, mira, yo creo que mi productividad sea apretar un botón y producir $100. Otro botón, $100. Otro botón. Bueno, tendríamos la productividad más alta de todo el mundo, weón. Sería zorra, weón. Pregúntale a Camila Vallejo cómo se logra, porque parece que está. No, esa weón no va a conseguir ni una weá. Esas weones no producen. Si los políticos no producen, eso es lo primero que hay que entender. Pero ahí está el punto. Para mí, la irresponsabilidad máxima del país como tal es que le hacen caso a una cabra que no le ha trabajado un peso a nadie en su vida, que tiene un... ¿De cuánto el aguinaldo que van a recibir? ¿2 millones? 2 millones, weón. 2 millones. 2 palitos, weón, me basado, weón. Ganando 12 millones por hacer nada. Maravilloso, weón. Así debería ser la vida, ¿viste? Perro, no sé, weón, medio de la política, weón. Estamos puro weando. Reclamamos contra los políticos. Pero, weón, sé político, weón. Esa es la weá, esa es la mano. No, aún tengo conciencia. El tema es que un país que vulnera sus propias leyes, saltándose todo principio básico y de lo que tanto se jactan, su maravilloso Estado de Derecho, por una idea populista que ni siquiera pensaron cómo implementar, encuentro que es un país tonto. Ya, a ver, mira. Yo defiendo a la Camila, no la Camila Vallejo, defiendo realmente en las 40 horas. Si no le hubiese tirado a Camila Vallejo, lo hubiese tirado a un liberal, si no lo hubiese tirado a un liberal, lo hubiese tirado a otro hueón, ¿cachai? Lo importante es que ya lo están tirando, ¿cachai? ¿Por qué? Porque yo, sinceramente, siento que estamos siendo sobreexplotados y créeme, y ahí vamos a entrar el tema de la productividad, que es la excusa, que, mira, yo creo que el gran problema no es sí, que sean 40 horas. Yo creo que el gran problema es la justificación del por qué no deberían ser 40 horas, ¿cachai? Probablemente, pero por ejemplo, si el problema pasa por ser explotado, dejaríamos esa visión que haría atrás por el solo hecho de que se aumentaran los sueldos. No. O sea, no trabajarías contento las mismas 45 horas. No, de hecho, eso lo leí, no, sí, eso lo leí en el libro que se llama El liderazgo, de Daniel Goleman, ¿sabes? El compadre decía que tú tienes que tener ¿cómo se llama? Tú puedes tener distintos impulsos para motivar y propiciar la motivación dentro del trabajo, ¿cachai? Y una de ellas podía ser el aumento del sueldo. Pero el aumento del sueldo es súper pasajero, vaya a quedar súper feliz la primera semana. A la siguiente semana se te va a olvidar, porque ya es normalizado, ¿cachai? Perfecto. No te va a traer ninguna motivación adicional, ¿cachai? Realmente porque no te cambia el contexto laboral, ¿cachai? Y si me pagan por mi nivel de productividad. Si te pagan por tu nivel de productividad, te darías cuenta que tendrías que trabajar menos horas. Probablemente, pero produciría. Si para mí el problema fundamental de rebajar la cantidad de horas, aduciendo, porque la excusa, o sea, el argumento contrario es tan tonto y tan absurdo como el argumento a favor. Ya, mayor tiempo para pasar con la familia, para el ocio, etc. Pero eso Si no, yo no es lo que quisiera, estamos defendiendo. si yo quisiera efectivamente mejorar la calidad de vida de la gente, no estaría pensando en 40 horas, estaría pensando en mejorar el transporte público. Un santiaguino promedio se pierde diariamente más de 4 horas solamente en el viaje de ida y vuelta. ¿Y en qué chucha momento va a poder reclamar por el transporte público si no tiene tiempo para hacer ese reclamo, ¿Qué ¿cachai? tiempo tiene? Si esta es como la excusa de los libros. No. Esta es como la excusa de los libros. Yo he trabajado en Un Santiago libro y no cuesta, es así. yo también. Un libro cuesta lo mismo que una cerveza, pero resulta que encuentran muy caro el libro, pero no encuentran cara la cerveza. Mira, ¿Cachai? O sea, Mira. siempre es lo mismo. Sí, no, Entonces, no, si me dicen, mira. no, es que porque trabajo 45 horas no tengo tiempo para pensar en cómo mejorar el mundo. Mentira. y eso, pero sí, ahí ya te doy el punto porque en realidad vaya a estar pensando en esa hora, si no vaya a ver más YouTube. Ya, pero no importa, ¿cachai? Somos los reyes de las redes sociales. Lo importante es que en realidad las 40 horas va más allá, es acerca de la productividad. O sea, yo creo que el debate, claro, son 40 horas y todo el cagüín y ahí en eso se enfrascan. Pero, ¿quiénes, y esto es lo importante, quiénes dicen que no a las 40 horas? ¿El trabajador promedio, el que siente que es flojo? No, el argumento ha sido solamente de que porque no podemos producir las 40 horas porque producimos muy poco. ¿Cachai? Entonces, esa es la weá que yo te quiero demostrar, Ya. que no es así. ¿Cachai? Que producimos, ¿ya? Y producimos harto, ¿ya? O sea, tal vez no tanto en lucas,
pero sí producimos en función de lo que tenemos, ¿cachai? Ya, sí, ¿Por mira. qué? Porque es distinto. Mira, yo soy un hippie que está en la playa, ¿cachai? Fumándome mi cañito, ¿cachai? Estás produciendo ideas. Y no. Me trago la weá que yo quiera pensando en mi mente. Yo estoy produciendo pulseritas, ¿cachai? Ya. Entonces mi pulserita va a valer el valor del mercado. Si la hago mal, me va a valer valor mercado 3 lucas. Si la hago ultra poseras, ¿cachai? Voy a sacarla hasta 10 lucas por pulserita. Me hago 10 pulseritas al día y produzco 100. O aprende lucas, macramé ¿cachai? y el valor agregado de su pulserita Y aumenta. todo, Ya. ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, el hippie que lo hace nomás y no le metió nada de innovación a la pulserita tiene que competir al mínimo costo, ¿cachai? Correcto. Entonces, nada de producción, nada de tecnología, nada de innovación y desarrollo, y vende al costo, ¿cachai? Sin embargo, el hippie que le empezó a meter más cosas, al final puede vender su misma pulserita a 10, 20, incluso hasta 30 lucas, ¿cachai? Y tal vez, si metió investigación para optimizar también la forma en que la hacía, probablemente puede llegar incluso a venderla a 30 lucas con un costo mucho más inferior, ¿cachai? Entonces su productividad es mucho más alta, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final podí trabajar como perros, que trabajen 80 horas los chilenos culeados, como los chinos, weón, tienen que trabajar, weón. Una maquila. ¡Ah! Dios mío, ojalá el hacendado sería tan feliz si trabajáramos tanto. Sí, porque esa es la otra premisa. El jefe quiere que te capacites, que tengáis la suficiente autonomía y que para más remate hagáis la hueá que él dice y se hay comprometido con la empresa y también con su persona. Te está dando empleo. Sí, pero- Ya, ver. Entonces lo maravilloso de esa edición Ya. es que No le pido nada de maravilloso, pero. no, pero créeme, cuando eres así empresario, y tú, sí, no, hagan, ya. La cosa es que al final, las 40 horas de producción es súper baja porque en este país no se ha invertido en nada de investigación y desarrollo, ¿cachai? Es que ahí diste en un punto que es fundamental. El mayor reparo que yo tengo, y por eso hice alusión a la Camila Vallejo, es que cada vez que alguien te ofrece algo, lo primero, responsablemente, que te tienes que preguntar es cómo. Ya, es que ahí es donde está la diferencia de la política, ¿cachai? Cuando alguien te ofrece y después no sabe cómo implementarlo, no es otra cosa que una consigna. Y las consignas no son ni siquiera para ser atendidas por un país responsable. Ya, el tema está en que... Y tú viste en el punto. Ya, pero es que fíjate, hay muchas leyes que del otro lado, o sea, con una fundamentación técnica, porque esa política va a propiciar que se ajuste después, sola. ¿Cachai? Por ejemplo, desde el lado liberal, del lado ya más liberal, te dicen, no, ¿has visto la ley de economía circular? Sí. Ya, esa de reciclaje, ¿cachai? Al final está todo maquineado para que de alguna forma la ley, el Estado no tenga que hacer ninguna política de reciclaje, sino que le tiran el cacho a los privados, pero en realidad no es tan cacho, porque en realidad la ley está bien armadita para que Sodimac y ICE y todas estas compañías grandes, que tienen que ser las mayores responsables de reciclar posteriormente, se les arme todo el negocio ya armadito, ¿cachai? Entonces también eso, fíjate, tiráis la política, pero no diste un clavo de cómo tenía que resolverse, sino que se lo dejaste a la sociedad. Entonces, ¿por qué reclamas bajo la misma premisa de que te disminuyan las 40 horas, ¿cachai? Y le tires el cacho a que se ajuste solo a la sociedad? Porque hay una diferencia. Cuando el ejemplo que tuviste, por ejemplo, respecto a las leyes de reciclaje, no lo tiraste así solo a los privados para que los privados vean qué pasa por la buena de Dios. Sí, pues sí, así fue. No, porque los privados ya tienen equipos trabajando sobre eso, para sacar el máximo beneficio. Perfecto. Y lo cual a mí no me parece... ¿Y por qué no lo han hecho durante décadas para disminuir las horas laborales? Por una razón súper simple, ¿entiendes? Porque para ese tipo de cambio se requiere no el que una empresa cambie su estructura mental para generar mayores niveles de eficiencia y productividad. Se requiere que una población completa cambie su estructura mental. No. Sí. No. ¿Y sabes por qué? No. Porque uno de los mayores problemas que tiene el argumento, o que sostiene el argumento, por ejemplo, de los mayores empresarios respecto al tema de las 40 horas, es porque efectivamente nosotros somos los reyes sacando la vuelta. Si nosotros nos comprometemos no con la empresa, sino que con un proyecto como país,
Si Chile no tiene ningún proyecto país, Ya. ¿cachai? Porque esa es la realidad. Es mucho más simple encauzar a una población en reformas de ese tipo. Cuando me diste el ejemplo de Dinamarca, tiene que ver con eso. Por eso yo no comparo los desastres que provocan una guerra de la misma forma que los que provoca un terremoto. O sea, Ya, mira. Hay una curva. un tercio de la población muerta. Una curva que te la voy a mostrar, ¿cachai? No me acuerdo cómo se llama este compadre, acuérdate que yo soy es el menos apropiado para acordarme de nombre y cosas así. Así que mientras hacemos una pausa, Ya. vamos a... Entonces, ya. Ahora me acordé de que era el tema. Era acerca de que, bueno, tenéis dos formas de hacer las cosas, ¿cachai? O varias. Es como propiciar, tener todo el contexto armadito, haber hecho todo el análisis, ¿cachai? O simplemente en este caso tirar la ley de las 40 horas y ver cómo se ajusta, ¿cachai? Entonces yo creo que en ese aspecto, ¿cómo se llama? El que se tira la ley va a obligar a que las empresas se tengan que ajustar nomás, ¿cachai? Ahora puede quedar un por de desastre. Probablemente sí, ¿cachai? Tal vez mucho, no lo sé. Ahí, por eso, yo me declaro completamente ignorante, ¿cachai? Lo que sí sé es que hoy día, a través de la tecnología, sí existe la capacidad de adaptación, porque hay que adaptarse rápido, ¿cachai? Entonces, de repente la ley puede producir eso. Me declaro ignorante, no lo sé. Yo creo que igual, tú tienes otra visión, creo que es más de que hay otra intencionalidad en esto, yo la comparto también. Claro. Sí. A ver, partamos de lo siguiente. Cuando hablamos del contexto, yo comparto absolutamente el hecho de que los cambios se van a producir igual. A las 40 horas vamos a llegar más temprano que tarde. Yo creo que a las 20. 5 horas diarias, pero No trabaja ni 5 horas diarias. ¿Cómo es posible, ciudadano? Hermoso, pues, weón. Y vaya a tener mucho para crear y más producir. El sueño de Adam Smith. Bueno, también hay algunos que producen todo el día y vamos a generarnos de cabros chicos también. Entonces hay que tener ojo con eso. Falta población. El hecho es que cuando tú eres capaz de reconocer el contexto, el problema fundamental del actual proyecto pasa primero porque no define ni los cómo, y la intencionalidad de quien la propone es un poquito más que dudosa. Claro. Porque si vamos a lo histórico, el Partido Comunista siempre se ha caracterizado por crecer en función del conflicto social. Si yo propongo algo que genera un conflicto social y ni siquiera estoy estableciendo los modos, cómo voy a llegar a realizarlo, me parece dudoso. Claro, y al final termina de votar una ley que podría ser súper buena. Exacto. Y bueno, nos vamos a quedar sin 40 horas. ¿Por qué? Porque la weá se concibió mal. Porque desde el principio ya generó el rechazo. Dejamos una pausa. Necesario. Ya. Bueno, para que vean, estamos en una consejería, esto es vivo y en directo. Vamos a tener que poner otra pausa. Vamos. Bueno, volvimos, ya que teníamos ahí Varias pausas. varias pausas. Lo siento, ha sido un día ajetreado aquí. En vivo y en directo. Esa es la gracia de estar en vivo. Exacto, vivo y en directo. Bueno, más directo que vivo, porque, o más vivo que directo. No que sé, era. no sé. Bueno, ese fue nuestro especial de 40 horas. Yo creo que
hay mucho más. Siempre podemos hablar hasta 40 horas, créanme. Claro. Podemos hacer una maratón algún día. Y sostenidamente. Sostenidamente, sin parar. Tenemos que tener unos jales, o sea, perdón, unas cositas. Sí. No. Nos van a dar unos choques así. No, mentira. Nosotros somos personas que creemos en la religión, somos devotos. Respetamos la ley. Respetamos la ley, por sobre todas las cosas. Ya, bueno, lo dejamos cordialmente invitado a nuestro siguiente especial y a seguir escuchando los podcasts que les traemos con todo nuestro cariño, amor y odiosidad. Desde la conserjería. Adiós.